historia de Argentina nos ha llevado a entender que el ahorro más sostenible viene a ser con el dólar. Y bueno, pero cuando empieza a subir, y hay preocupación, y esto genera tensión en los precios, que de pronto suben, y uno dice, pero ¿cómo? Si el dólar oficial no sube, sube el blue, los precios suben, ya no entiendo más nada. Bueno, vamos a ver si podemos explicar esto que está pasando y por qué, después de un acuerdo tan importante que hizo el gobierno con todo lo que es la deuda privada argentina, por qué el dólar sigue subiendo. Estamos en comunicación vía Zoom con el economista, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Avellaneda, Sergio Chousa. Sergio, ¿cómo estás? Alejandro Costanzo te saluda. Hola Alejandro, buenas tardes para vos y todo tu equipo. Bueno, gracias por atendernos. Contanos, Sergio, porque la verdad, lo concreto es que los precios suben. Uno va a comprar algo, sobre todo comida que es sensible. De hecho, el dato es que la canasta alimenticia subió un punto más que la inflación general. Y esto realmente es grave, digo, es grave en el sentido de lo que significa. ¿Por qué? Porque si el dólar oficial está casi estable y el blue aumenta, genera esto en los alimentos? Bueno, el tema de precios, hay que entender primero que estás arrastrando una inercia importante. Venimos de un 2019 con una inflación de casi 54%, y si bien a lo largo de este año, que tuvo una recesión fenomenal producto Sí. del coronavirus, la pandemia y la cuarentena, empezaron a decrecer, empezaron a desacelerar los precios. Vamos a cerrar el año seguramente con una inflación más cercana al 35%, o sea, de 53, casi 54 a 35 es una baja, pero bueno, la inercia sigue siendo importante. Ujú. Y en el último mes, te corrijo brevemente, no es que el dólar no se mueve, el oficial se mueve Sí, un sí, poquito, pero se mueve menos levemente, que tal vez claro. las cotizaciones alternativas, pero se está moviendo de a 2,5 puntos, 3 puntos por mes. Y bueno, eso termina incidiendo sobre los productos que tienen alguna componente importada. Ujú. Independientemente de eso, también hay mucho efecto de cobertura, mucho efecto de especulación, en el sentido, sin un sentido peyorativo necesariamente de la palabra, especulación en términos de que muchos productores y comerciantes no saben a qué precio van a poder reponer su mercadería en la góndola, y por ende, bueno, a la hora de fijar los precios, tal vez toman algunas decisiones precautorias de atarlo a estas cotizaciones alternativas, a pesar de que sus costos no están vinculados a estas cotizaciones alternativas. ¿Y por qué Es pasa el, eso, Sergio? Porque, digamos, estamos hablando, en el caso de alimentos, de algo sensible. Digo, ¿por qué alguien que tiene alimentos y sabe que el tipo de cambio oficial está casi estable, aumentando un punto, 2 puntos por mes, como vos decís, ¿por qué especula con algo tan sensible para la gente? bueno, a ver, la macro está convulsionada, ¿no? Claro. Uno trata de no asociar a esto actitudes que sean antipatrióticas, antinacionales, para nada. Mm, La verdad que son decisiones económicas que están influidas por un clima de muchísima inestabilidad, y son comprensibles, ¿no? Es difícil pensar teorías conspiranoicas de que atrás hay grandes especuladores que quieren mm, generar una devaluación. Lo que puede sí haber es, obviamente, en comunicadores, en algunos representantes del mm, establishment, mayor preferencia porque el dólar sea aún más alto de lo que es. En este contexto, esas voces tienen una carnadura, encuentran un rebote, producto mm. de que el resto de la macroeconomía está desordenada. Y eso lamentablemente en gran medida ocurre por la crisis del coronavirus, ¿no? Sí. Soslayar el aspecto de lo que implicó esta crisis en Argentina es tener una mirada, ¿no? Tapándose un ojo. Mm, Exigió la emisión de más de 1 billón de pesos, 1,5 billones de pesos, en un contexto aparte en el cual no te podés financiar en los mercados porque tu economía estaba en un virtual default. Entonces sí. eso necesariamente te genera desbalances, ¿no? Ah, Desequilibrios que se terminan procesando de esta forma en un país que sabemos tiene una alta cultura sí. dolarizada, ¿no? Tiene una preeminencia por la moneda extranjera muy automática, muy
de efervescencia ante Claro. contextos de inestabilidad. Claro, claro, porque genera bronca en la gente que por ahí va al ahorro en dólares, no lo puede hacer, pero a su vez le sube en los precios por otro lado. Pero te pregunto con la nueva medida de Martín Guzmán, sobre todo para estos capitales que traen dinero desde afuera, compran bonos, esta medida de reducir el tiempo para que puedan canjear esos bonos. Digo, se entendía que al reducir el tiempo iban a tener mayor certeza para saber cuál era el valor del bono real y esto iba a bajar la presión sobre el dólar blue. Se trataba de esto, digo, no sucedió. Bueno, estamos en un momento muy de minuto a minuto, ¿no? En la Sí, economía argentina y en particular en lo que hace a la cuestión cambiaria. Y eso es un problema, porque estar en el minuto a minuto, como si fuera un programa de televisión, a lo que nos lleva es a pensar que la evaluación de una medida en base a su nece- impacto tiene que ser instantánea, dos y no días es vista. así, claro, claro. Y no, hay que esperar un plazo un poco más prudente. ¿Qué Bien, pasó ayer y qué pasó hoy, que fueron los 2 primeros días de sí. implementación de esta medida? Lo que pasó es que todavía se están arbitrando las cotizaciones entre los brokers del exterior y los locales. Ujú, Por ende, no se puede todavía evaluar el impacto de la medida en base a la cotización de los mercados bursátiles de estos 2 días. Hay que esperar un poco más. ujú. Con esto no me animo a decir que va a ser buena o que va a ser mala, pero sí digo que hay que frenar un poco la pelota. Y el principal objetivo, recordemos, era tratar de domesticar, tratar de disciplinar un poquito a los mercados bursátiles, al contado con Ujú. liquidación y al MEP. El blue, vieron, tiene este efecto que es medio insondable, medio difícil de pronosticar porque es un segmento que es opaco, se mueve más, mucho más por noticias del día a día, noticias que hacen expectativas que tal vez son tan fuera de fundamentos económicos de oferta y demanda. Porque ¿quién pone el precio del blue? ¿La Bu- fuerza de la oferta y la fuerza de la demanda? bueno, Medio raro claro. eso. Claro, pero ahí vos fijate que muchos miran al blue como la referencia de lo que puede costar o salir algo o a futuro, ¿no? Digo, ahora, este valor que es ilegal, llamémoslo como querramos, ¿no? Pero que no está dentro de lo que sería lo oficial. eh, Se habla de que este es un mercado chiquito, pero que está manejado por aquellos que no les gusta la política del gobierno. Digo, ¿cómo se hace para contener eso? Tenés que ordenar los problemas macro de fondo. Ajá. La solución, digamos, en los últimos meses fue una evidencia muy clara. Y si nos remitimos un poquito más atrás, también ocurrió en 2018, 2019, ¿no? Lo que pasa con el dólar es la expresión, es como la fiebre de una enfermedad, ¿no? Es la forma en la Mm, cual brota, en la cual se ve, pero atacar eso no es el problema de fondo, ¿no? Es verdad que muchas veces se toma como referencia a este valor ilegal, al blue, en la fijación de precios, en los productores que tal vez le venden a los comerciantes, las familias para tener una noción del ahorro, si compro hoy a 178, la expectativa de que suba, de que baje. Es verdad que es la referencia, pero no porque tengamos una fascinación con el blue, sino porque es el más alto, ¿no? Entonces, mm. al ser el más alto, es un poco el que nos da el vértigo de cuál puede ser la trayectoria futura del segmento oficial. A ver, los problemas de fondo son otros, ¿no? No es lo que pasa con el mercado de cambio. El problema de fondo tiene que ver con que veníamos de una economía en default, recién Sí. estamos resolviendo eso, venimos con una inflación de arrastre, como dijimos, arriba del 50%, venimos con un déficit fiscal que este año va a ser de 8 puntos del producto y se explica en su totalidad por el efecto del COVID. Y bueno, el mercado de cambios que no viene funcionando bien, con una debilidad de reservas todavía muy notoria, es como la gota que rebalsa el vaso. Entonces, bueno, de a poquito hay que ir caminando un sendero de normalización, ¿no? Yo Mm, no suelo apostar a las soluciones mágicas, los que plantean que esto se soluciona con una devaluación, automáticamente llevando el dólar a 160, 170, resolvés todos los problemas porque lo pegás a las cotizaciones más altas actuales. Bueno, yo ahí pongo un halo de duda de si esa es la solución definitiva, porque así como corres el oficial, tranquilamente después se te pueden volver a desalinear las cotizaciones paralelas si no tenés una solución de fondo. mm. No, y ya sabemos lo ¿Qué que tal, pasa. Sergio?
Sí, sí, Adrián, adelante. Muy buenas tardes, Adrián González te saluda. Con esto último que estabas diciendo, ¿qué objetivo visualizás del gobierno con respecto al dólar? Y si le tuvieses que marcar la cancha en cuanto a responsabilidades, ¿qué decisión ha tomado que ha sido desacertada? Bueno, el objetivo que lo ha marcado el ministro de Economía es la unificación del mercado de cambios en tanto mercado, ¿no? Que funcione unificado con un dólar oficial que sea el único, como pasa en Claro. cualquier economía sana del mundo. Ahora hay que transitar un camino hacia ese objetivo, porque Ujú. se podría hacer de un día para el otro, sí, se podría hacer. Se ha hecho en 2015 eso, de un día para el otro. No, Y claro, los pero resultados, digo, objetivamente no han sido buenos los claro. resultados. Y es un contrafáctico que tenemos muy cercano de cómo funcionaría si hoy, de un día para el otro, tomamos la decisión de unificar. Claro, se nos van los problemas estos de que hay una brecha del 100%, de que los incentivos de los agentes están totalmente distorsionados, pero se nos viene otra bola de problemas que no es menor. Uno tiende a pensar que serían mayores los problemas que se vienen, en particular una aceleración de precios, ¿no? Que en este contexto tan sensible sería muy difícil de Mm. manejar. Sobre los actores de la política, del gobierno, yo descreo mucho también de la mirada simplista de adjudicarlo a personas. Yo veo muchas veces críticas al presidente del Banco Central, pero por otro lado yo creo que está atajando penales, ¿no? Porque manejar esta escasez de reservas que tiene la economía argentina, donde realmente cada dólar que te sale es un dólar menos para la importación, ¿no? Para Claro. comprar piezas, partes, insumos. Entonces, claro, bueno, obviamente, vos como presidente del Banco Central lo que tenés que hacer es defender ese stock de reservas que está muy famélico, cuidarlas, ¿no? Y para eso, lógicamente, si ves que se te sale por la cuenta capital, por el dólar ahorro, tenés que tratar de disponer mecanismos como para aliviar ese goteo que tenían las reservas. Mm. Entonces me parece que no es una cuestión de nombres, cada una de las partes están haciendo soporte para tratar de estabilizar la situación, pero el contexto es realmente muy delicado, muy malo. Veníamos mal 2018, 2019 y realmente el coronavirus fue la estocada Sí, no, ni final hablar. sobre la economía Mm. argentina por lo que requirió, ¿no? Mm. Básicamente por el financiamiento que requirió de un programa fiscal que fue monumental, 7 puntos del producto ya, en el IF, en el ATP y demás medidas de carácter fiscal, y costear eso siendo Argentina sin tener acceso a los mercados es muy difícil. Ujú. Se te descontrola toda la macroeconomía, es lo que está pasando. Sin dudas. En este contexto que describís, un actor fundamental obviamente es el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿cómo estás viendo las negociaciones y también el guiño del ministro de Economía, de Martín Guzmán, al FMI? Bueno, eso está aportando todo lo que puede aportar, ¿no? Digo, si pensara un escenario negativo con la relación con el fondo, a ver, nosotros somos acreedores netos por el orden de los 44.000 millones. Podría estar mucho peor la relación con el fondo. Por ejemplo, cada comunicación oficial o cada señal extraoficial que dé Cristalina Georgieva podría ser negativa, podría marcar una crítica con las políticas que está implementando Argentina. Y no, al menos no están haciendo eso. Que sea bueno, digamos, que las señales, que este clima de cierta amabilidad entre las partes sea bueno, ya eso también dudo, ¿no? Me parece que es más neutro sobre Mm. todo, pero podría ser mucho peor si encima estaríamos a los rebencazos con el Fondo Mm. Monetario. Sí me parece que sería deseable que este tránsito hasta el cierre del acuerdo sea lo más rápido posible, ¿no? Mm. Me parece que si esto se demora, digamos, si las partes no llegan a un punto medio antes del fin perdón, antes del fin de este Fin de este año, año. bueno, es todo un clima de Mm. incertidumbre que no abona a la estabilización del resto de los mercados de la macro interna, ¿no? Ujú. Pero bueno, me parece que por ahora el mecanismo de señales que vienen jugando el Ministerio de Economía y el fondo es positivo. A ver, también el hecho de que somos el principal deudor que tienen, ¿no? Con lo cual me parece que un poco deben querer que Argentina estabilice el barco, porque si no, no les paga nadie. Son Mm. 44.000 millones de dólares. Principal deudor que tiene el fondo hoy en día es Argentina. Con lo cual, bueno, tal vez eso nos pone en una postura más de que nos cuiden, ¿no? Nos hacen algún mimito, porque si no, si se cae Argentina, bueno, no digo que No. se desestabiliza el mundo, ni mucho menos, pero no sería para nada grato para el Fondo Monetario.
Sí, seguro. Pero me imagino que esto mucho a la Reserva Federal no le afecta. Sergio, te mandamos un abrazo, te agradecemos. Ustedes y a disposición. El economista docente, investigador de la UBA y de la UNDAB, Sergio Chousa, pasó por Te la Debo. Bueno, nos estamos yendo.